las galaxias precisamente, sino entre comunicadores y por derivación más o menos intencionada también con los oyentes como protagonistas virulentos y dominadores del campo bélico que se crea en las redes. El periodismo de lo insólito está en la primera línea de la información, no por sus contenidos, sino por sus continentes, no por la información, sino por los informantes. Y es que el expediente Vallecas vuelve a ganar titulares y el cruce de acusaciones veladas y ataques pocos disimulados están ocupando líneas en prensa generalista y en programas de radio temáticos como este. Esta noche no conoceremos los entresijos de este inquietante expediente, sino que vamos a ahondar en el duelo entre dos corrientes que a modo de trenes buscan el choque frontal, alentando a sus masas, a sus gentes, por un buen puñado de escarabajos peloteros, por supuesto remarcando lo de peloteros. También tendremos tiempo para seguir hablando de perversiones mistéricas afincadas en Canarias, las propiciadas por secuaces y sicarios de la información, por practicantes de las mañas sicilianas y difundidas a través de medios de comunicación públicos y algún periódico conocido por no pagar a sus empleados. Nunca he hecho un programa de radio pensando en quién puede sentirse molesto por lo que digo. Muchas veces estas situaciones se arreglarían o no se darían si simplemente tuvieran la valentía para llamarme y decirme que están molestos o ofendidos. Pero optan por el camino de la lagartija putera, que prefiere esconderse entre las sombras para hurgar en las propias mentiras que ellos inventan. Hoy tendremos un programa diferente. Ángulo 13 esta noche viene vestido con armadura, pero a calzón quitado, convencido de que cada coma, cada punto, no dejarán indiferentes a unos y a otros, a los de aquí y a los de allí. ¿Existe alguna rencilla oculta tras las pedradas en forma de expediente Vallecas? ¿Y en Canarias? ¿Podemos afilar los cuernos de algún demonio idealizado e idiotizado elevado a la calidad de santo? ¿Míseros? ¿Miserias o miserables? Esta noche quiero que conozcas mi parecer sobre episodios casi olvidados, como la persecución a la que se han sometido a algunos buenos amigos de la divulgación del misterio, o a mí mismo. Un rato de radio, poco misterioso, pero lleno de misterio. ¿Te apuntas? Venga, vente conmigo. Programa número 15 de la 8ª temporada. Comenzamos. Ángulo 13, presentado y dirigido por Juanca Romero. En casa de la familia Gutiérrez se viene manifestando la presencia de espíritus desde que el abuelo murió y expresó como último deseo hacer la vida imposible a la familia desde el más allá. El abuelo había mantenido discrepancias con Concepción, su hija, por motivos económicos. A esta se vino a sumar otra muerte, la de Estefanía, la hija mayor de los Gutiérrez, que falleció el año pasado de forma inexplicable. Según el parte forense, Estefanía murió por asfixia pulmonar de manera súbita y sospechosa. Además, la niña, que contaba 14 años, solía jugar con la ouija, práctica considerada peligrosa para los expertos en parapsicología. Me echaba espuma por la boca, por la nariz, lo que sea, la ha poseído a mi hija. Mi hija ha sido poseída. A partir de la muerte del abuelo y de la niña, dos posibles espíritus salen y entran por el cuarto de baño de la que era habitación de Estefanía, un espacio que hoy está cerrado e inutilizado. Además, en el domicilio se escuchan ruidos extraños, los electrodomésticos se ponen solos en funcionamiento, aparece de vez en cuando una silueta humana y una especie de bola atraviesa el largo pasillo. El grupo de parapsicólogos Unidad Cero está investigando el caso y han obtenido algunas psicofonías como esta. Opino que hay dos energías, una de la chica, que al fin y al cabo pues la veo buena, pacífica, y otra energía pues que supuestamente podría ser del abuelo, que la veo bastante negativa, bastante insultante y bastante amenazadora. Y es esta energía negativa del abuelo la que, según la vidente Lola, ocupa su cuerpo cuando ella entra en trance para comunicarse con la niña. ¡Vuelve! 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 Los Gutiérrez dicen vivir asustados, pero no se mudarán de casa porque, según los expertos en esoterismo, los fantasmas les seguirán allá donde vayan. Te digo que vuelvas.
¿Me conoces? ¡Que vuelvas! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Acabamos de escuchar un corte de los informativos de Antena 3, emitido el 14 de octubre de 1992. Escuchábamos además ahí cómo intervenía el grupo de investigación Unidad Cero con el autodenominado profesor Tristan Breaker. Bueno, en fin, con determinados personajes podemos andar sobre la pista de qué se trataba la historia, ¿no? Con estos funestos saltimbanquis pululando por aquella casa, todo era posible. El caso Vallecas vuelve a estar en la palestra, vuelve a ser actualidad. Es un expediente que pues yo pensaba que estaba, yo no digo resuelto, porque no lo está, nunca lo ha estado, pero sí que estaba ya anclado en la inmovilidad, que era imposible que aportase información nueva. Y es así como hace pocas semanas resurge de sus cenizas, o por lo menos del ostracismo, y nos encontramos como en el programa Cuarto Milenio, que presenta magistralmente el periodista Iker Jiménez, pues se emiten las declaraciones de alguna hermana de esa familia, además de hacer un amplio reportaje referido a esa casa, en la casa en la que se producen los hechos del expediente Vallecas. Bueno, eso ocurre hace algunas semanas, pero además nos encontramos como, por otro lado, una semana después, más o menos, otro periodista, David Cuevas, también gran investigador de lo insólito, lanza en el suplemento del periódico El Mundo una entrevista, o por lo menos el extracto de lo que debió ser o debe ser una entrevista bastante más amplia, digo, a unos hermanos de esa familia. Una posición, la de estos hermanos, que es totalmente opuesta a lo que han contado el resto de su familia y sobre todo a lo que significa hasta hoy el expediente Vallecas, porque en ese suplemento del periódico El Mundo, en esencia lo que vienen a decir estos hermanos es que, si no todo, gran parte del proceso de lo que ocurrió, de ese día a día en la casa de Vallecas, era todo un tongo, era un montaje instigado, animado por la madre, por la mujer de la familia, por la madre de la familia. Se arma el pipote. A partir de ese momento comienzan el cruce de acusaciones. Es curioso porque más allá del cruce de acusaciones entre oyentes o seguidores a través de las redes sociales, que siempre es esperable y que se va de las manos constantemente, porque es verdad que es muy difícil controlar, quizás no haya ni que hacerlo, los ataques virulentos de los defensores de unas teorías u de otras, o de una postura u de otra, o de un testimonio u de otro, o incluso de una forma de hacer periodismo o de otra forma de hacer periodismo. Lo cierto es que sobre esos ataques virulentos en muchos casos que se producen en las redes sociales, nos encontramos con algo que a mí personalmente no me sorprende, pero que a muchos ha cogido a contrapié, y es el, vamos a decir, el cruce de acusaciones, o por lo menos de señalar con el dedo entre periodistas, entre divulgadores, generalmente del misterio, pero también del ámbito generalista. Y así nos encontramos como David Cuevas, después de haber hecho público en el periódico El Mundo, en el suplemento, esta entrevista, más allá de los ataques personales que ha recibido y que son siempre deleznables y digamos denunciables, interviene, entre otros programas de radios, en La Rosa de los Vientos. Además de en otros medios de comunicación. Bueno, y en La Rosa de los Vientos él anima de alguna manera al debate sano y coherente, y defiende los postulados que en la entrevista que hizo a estos hermanos de la casa pues se obtienen, a lo que ellos comentan. Digamos que de alguna manera avala las teorías del fraude en ese expediente.
David Cuevas, que, hay que decirlo, siempre ha sido un defensor de el enigmático Expediente Vallecas, lo cual le honra. Habla de la madurez y de la evolución y del día a día en una investigación. También hay que decirlo, que los hermanos de esta casa o de esta familia digan que aquello fue un fraude, no quiere decir, primero, ni que sea verdad, y segundo, que demuestre toda la casuística que se produce, todos los fenómenos que se produjeron en esa casa. Y por el otro lado, el periodista Iker Jiménez, acompañado de su mujer Carmen Porter, en su programa a través de YouTube, pues lanza o recoge el órdago, o en fin, entra al trapo, no sé si decirlo así, con todo el derecho del mundo, faltaría más, para aportar nuevos datos sobre lo que ya ha aportado durante todos estos años, que tirarían por la borda las teorías que defienden estos hermanos a través de esa entrevista, insisto, en el suplemento El Mundo. Hay que escuchar estas intervenciones y hay que escuchar y leer entre líneas lo que se va produciendo a lo largo de las semanas a través de las redes sociales, porque no dejan de ser también una vía de comunicación totalmente validada, totalmente aceptable. Pero vamos a poner sobre la mesa y brevemente un esbozo de lo que es el Expediente Vallecas. Yo no quiero profundizar ahora en los detalles de ese expediente, porque no es el motivo del programa de esta noche. Esta noche quiero hablar de otra cosa, quiero hablar de los entresijos y de las entretelas, alcantarillas en algunas ocasiones, que hay en el mundo del misterio, de la divulgación de lo insólito. Pero insisto, para que tengamos al menos un pequeño punto de partida, porque no todo el mundo sabe lo que es el Expediente Vallecas, no tiene por qué saberlo, a lo mejor lo escuchas hoy por primera vez o simplemente lo has oído de pasadas. Bueno, pues me gustaría, insisto, brevemente adentrarme en un esbozo de lo que es
en el parte policial y no en el informe, porque siempre muchos hemos hablado de un informe policial, pero que a lo mejor no es tal, sino es el simple parte expedido por los agentes que acuden a la llamada de esta familia. El parte es amplio, pero de él podemos extraer algunas frases realmente interesantes, algunos párrafos. A las 2:40 por el canal 7 de H50 llama Z2 y manifiesta que una vez se ha entrevistado con la familia, estamos hablando una vez que se ha entrevistado la policía, esta unidad de la policía con la familia, y observado el interior de la casa, según comunica, se le ha puesto el vello de punta. Que estando sentados en compañía de toda la familia, pudieron oír y observar cómo una puerta del armario perfectamente cerrada, cosa que comprobaron después, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural, lo que provocó que uno de los miembros de la policía, preso de los nervios, desenfundara su arma reglamentaria. Que momentos después pudieron percatarse y observar cómo en la mesa que sostenía el teléfono, y concretamente sobre el mantel, apareció una mancha de color marrón consistente que el Z2, es decir, este policía, identifica como babas. Que en el recorrido que hicieron por las distintas habitaciones de la casa, observaron un crucifijo de madera al que el fenómeno al que estamos haciendo referencia le había dado la vuelta, arrancándole el Cristo adherido al mismo. Que, según manifiesta una de las hijas, tomó el Cristo del suelo y lo puso detrás de la habitación junto a un póster, produciéndose también de forma súbita y extraña 3 arañazos sobre la imagen. Mira, Juanca, realmente tú lo sabes perfectamente igual que yo. Realmente lo que pasó en Vallecas a mí me disgusta. Yo lo viví muy de cerca. Seguí el caso muy de cerca, en efecto, lo seguí muy de cerca. Incluso recuerdo una compañera de Radio Intercontinental que obtuvo una parafonía muy interesante que decía "afuera del balcón", y que realmente era una voz que ponía los vellos de punta, efectivamente. Pero por allí desfilaron unos y otros, yo no sé la paciencia que tuvo la familia, realmente encomiable, ¿no? Pasaron desde prestigiosos investigadores y muy serios, como el profesor Germán Argumosa, que ya he mencionado antes, que estuvo en la casa, que estuvo allí, estuvo investigando el caso y lo calificó como un poltergeist. Realmente, la conclusión de don Germán es que efectivamente era un poltergeist y además decía que era muy interesante. Por allí pasó, bueno, ya he mencionado al Grupo Unidad Cero, pero también pasaron otra serie de personas, en fin, pues de todas estas cosas que hemos escuchado muchas veces, ¿no? Pues limpiezas de la casa, quema de incienso, con sal, es decir, remedios esotéricos que en la mayor parte de los casos, y en mi opinión como investigador, pues no surten mucho efecto, ¿no? Por lo menos en la mayor parte de los casos. Y sí que hubo un desfile, un peregrinar, podremos decir, de unos y de otros, e incluso también, por supuesto, pues de periodistas, de diferentes medios, cámaras de televisión, emisoras de radio, que yo creo que más que ayudar a esa familia, lo que hicieron fue de alguna forma amplificar ese contenido emocional que estaban viviendo día a día por los fenómenos que se producían. Pues todo esto lo que hizo, yo creo que fue amplificar y aumentar todavía más pues esa sensación en muchas ocasiones de temor, ¿no? Porque estos fenómenos, cuando se viven en primera persona, pues realmente te pueden atemorizar, e incluso se puede llegar a tener sensaciones muy desagradables de ansiedad, de pánico, de temor extremo, ¿no? Acabamos de escuchar las palabras del buen amigo y enorme comunicador Santiago Vázquez en una de sus intervenciones en el espacio Realidad Paralela, que durante algunos años realizó en este mismo programa, en nuestro Ángulo 13. Pero insisto en que esta noche no quiero hacer un programa para profundizar en el expediente Vallecas. Esta noche, en Ángulo 13, busco
Busco el análisis de algo que para la mayoría de los oyentes, para la ciudadanía en general, puede pasar desapercibido, pero que considero necesario analizar. El tratamiento informativo, por un lado, pero especialmente el ecosistema que se teje detrás de la información referida a los temas controvertidos, a los temas de lo insólito, el misterio y los enigmas. Cuando tú publicas una entrevista y lo único que se hace en lo que respecta al reportaje es, porque así me lo pidieron y es obvio, contextualizar ciertos sucesos que se iban comentando para que todas las personas que lean un diario como El Mundo, que no es la revista Enigmas o la revista Año Cero, que digamos, son quizá para un público un poquito más especializado, más aficionado a estos temas, cuando tú cuentas algo así en El Mundo tienes que contextualizar cosas. Pero principalmente se trata de una entrevista. Yo lo que quería, y así se cuenta la historia, así se explica. Vamos a escuchar la verdad de estas personas. Ellos explican desde un primer momento que cuentan su verdad. Es su versión. Yo he escuchado o he visto otros programas en los que se ha dado una de las versiones. Me parece estupendo. Cada programa da la visión que quiere, o la versión que quiere. Yo he dado paso, porque aquí los protagonistas son los hermanos, no yo, que es lo más gracioso de la historia. Aquí se está matando al mensajero. Y los protagonistas son los hermanos que vivieron todo ese tipo de situaciones. Y acabo con esto. Yo simple y llanamente me he limitado a darles voz, porque esa versión no se conocía. ¿Para qué? Pues para que ganemos todos. Y me gustaría tender puentes desde aquí. No es una guerra entre unos y otros. Si esto es el mundo del misterio y es el periodismo del misterio y alguien aporta un documento o en este caso un testimonio interesante en cuanto a ciertas cosas que no se conocían, podemos estar más o menos de acuerdo, pero creo que como mínimo ha de incorporarse y ha de evaluarse. Vamos a tender puentes, vamos a reunirnos aquellas personas que tengamos informaciones diferentes, sin cámaras y sin micrófonos, y vamos a poner en común, vamos a cruzar datos y vamos a intentar sacar una conclusión. Puede que lleguemos a ella, puede que no, pero al menos lo habremos intentado. Porque al fin y al cabo, con esto acabo, creo que en esto del misterio, y más en casos como estos, debemos estar todos en el mismo barco. Yo he llegado a leer, oye, en emisoras a las que tengo cariño, la porquería del caso que otros, ¿no?, como exageraron toda la verdad. Bueno, que me parece muy bien, pero ya que nos lanzan el reto y el pañuelo, que no hemos contado la verdad, es que en este caso hay tantos matices y aristas que podemos buscar más verdad. Y nos han obligado a buscar más la verdad. Es más, voy a decir una cosa en este preciso momento, ¿de acuerdo? Si me permitís. En esta cosa tan bonita que estamos haciendo, ante todo. Y solo lamento que no estemos dando paso a un montón de fotos y de imágenes vuestras, que también lo haremos, porque este programa es vuestro. Pero fijaos, estoy agradecido de lo que ha pasado, profundamente agradecido a lo que ha pasado. Primero, porque no es la primera vez que me pasa. Segundo, por cómo otros cogen el vuelo. Pero sé sobre todo por qué. Agradezco personalmente, y no es demagogia, agradezco a Maxi y a su hermano, que hayan provocado, consciente e inconscientemente, queriendo, sin querer, vete a saber en qué acabará esto. Yo tengo mucho respeto por esa familia, por lo que han vivido. Pero la ola define. Y las máscaras se quitan. Y cada uno se posiciona. A mí esto de bien con todo el mundo no me ha ido nunca. Cuando dicen eso de todo el mundo habla de él, se creen que es un piropo, ¿no? No, yo no quiero que determinada gente hable bien de mí. Cuando me sorprendo, cuando hay gente que se burla o dice, o va de lista, o se arrima al carro que creen que va a triunfar, y luego te siguen pidiendo trabajo, o eres el número uno. Es bueno que pasen estas cosas para que uno sepa con quién se la está jugando, aunque ya lo sabía más o menos. Hemos escuchado la voz de dos de los protagonistas de las últimas semanas, a pesar de que el protagonista siempre debe ser el expediente y en ningún caso los periodistas que cuentan o desarrollan una información. Son dos grandes comunicadores, con evidentes coberturas y repercusiones informativas, pero que son ejemplo de tesón y esfuerzo. David Cuevas e Iker Jiménez. Dos periodistas más de los muchos que nos dedicamos a este tipo de divulgación y que ahora ven sobre sus cabezas luces de neón y un buen puñado de machetes. Lo que no se puede permitir, y hay que decirlo, lo que no se puede permitir es que por el simple hecho de que dos periodistas o dos corrientes periodísticas, llámalo así si quieres, discrepen, se entre en el ataque y la amenaza gratuita. Y no por parte de los periodistas, aunque de alguno podríamos hablar que posiblemente esté detrás, ¿verdad? Como decía el Cigala, atrás. Bueno, pues detrás.
Yo he podido leer en internet cómo a David y a Iker los insultan, los llaman mentirosos, desvirtuadores, los llaman tramposos, bueno, los llaman hasta hijos de puta. Esto es lo que no se puede permitir. A esto es a lo que hay que ponerle freno. Y ojo, yo creo que somos los periodistas, los divulgadores, los que tenemos la primera obligación de enfriar de alguna manera esto. Ojo, no estoy diciendo enfriar los expedientes, enfriar la polémica. No lo diré yo, que soy, y presumo de serlo, un instigador de la polémica, porque la polémica es necesaria, discrepar es necesario, poner sobre la mesa blancos y negros, rojos y amarillos, rojos y azules, es necesario. Discrepar es básico para la sociedad de la comunicación. Pero sí hay que poner freno al insulto, a la vejación, al delito. Y los periodistas somos responsables también de eso. Quizás los últimos o los primeros, no lo sé. Pero tenemos parte de culpa. Y no podemos permitir que la chusma de la dialéctica pulule por las redes sociales, especialmente, digo especialmente, pero no únicamente, soltando por su sucia boca pestilentes chorizadas. Y ojo, porque detrás de este expediente y sobre todo de esta confrontación hay algún divulgador o algunos interesados en que no enfríe. A río revuelto, ganancia de pescadores. Y tú dirás, bueno, es que tú, Juanca, esta noche estás hablando de ese expediente precisamente porque estos dos de alguna manera discrepan. Bueno, yo esta noche estoy hablando en ángulo 13 de este expediente porque es actualidad, vuelve a ser actualidad. Podría decirte porque me da la gana. Bueno, pues no lo voy a decir, es ordinario, aunque lo pienso, porque en ángulo 13 hablo de lo que me apetece, y a quien no le guste escucharlo, que no lo escuche, pero eso desde la temporada 1, no ahora, pero ahora más, porque hago el ángulo 13 que me apetece realmente. Esta noche hablamos en ángulo 13 de este controvertido asunto por controvertido, precisamente. Y porque me apena que dos compañeros de, digamos, de actividad no puedan ejercer el libre derecho a discrepar sin que les salten con insultos y amenazas. Discrepar es sano y necesario. Dejemos que el divulgador discrepe también. Está para informar, pero también para discrepar. Faltaría más. En fin, continuamos con ángulo 13. Prepárate porque esta noche me gustaría seguir profundizando en la relación entre algunos divulgadores del misterio, en la intencionalidad de enfoques que se hace en muchas ocasiones, y por qué no decirlo, en alguno de los suburbios en los que a veces nos metemos en este mundillo. Estoy convencido que incluso para los profanos en estos temas puede resultar interesante descubrir el rostro de los desenmascarados. Una cortinilla y ponemos los focos apuntando a la cara o a las caras de los sicarios del misterio en Canarias. Ángulo 13. Dirige y presenta Juanca Romero. Editorial Cursiva pone todas las herramientas para que puedas publicar tu libro. Tú escribes y nosotros hacemos todo lo demás. Contáctanos a través de la página web cursivaeditorial.com. Editorial Cursiva. Vamos a dar mucho que leer.
jamás debe decir el ratón que el gato lo tiene en su punto de mira. Esta es una máxima que me aplico cada día, especialmente en estas cosas relacionadas con los misterios. Y es que negar la existencia de agentes contaminantes en la información referida a lo insólito sería un gesto de irresponsabilidad y de absoluta estupidez. En todo gremio que se precie existen grupos de diferente hechura y condición, cuya máxima es la mentira hasta que la muerte los separe. En esto del misterio tenemos en primer lugar a los ignorantes, que, poseedores de una verdad mal documentada, abanderan mediocres foros de opinión sobre fantasmillas y otras garrapatas de insolvente credibilidad. Otro grupo es el de los a los que yo llamo cacatúas mistéricas, o lo que es lo mismo, seres engendrados desde la verborrea gratuita y de contenidos levemente aprovechables. El tercero de los grupos contaminantes en este mundillo de la divulgación seria y contrastada es el compuesto por los cuinos. También los llaman cerdos, los cuinos, lechones de cebado progresivo que engordan con sus prefabricadas historietas a golpe de micrófono o teclado. Su modus operandi consiste en soltar la palabra ovni en una grabación de podcast o en un programa de radio de rancio abolengo, convirtiéndose automáticamente en profesionales del periodismo, maestros del periodismo, eruditos del periodismo. Durante algunas décadas en Canarias se hizo fuerte el grupo de cuinos insolentes de lo insólito, que presumían de tener el control de este tipo de temas, contando lo que les venía en gana, envueltos en un fuerte olor a incienso. Eran aquellos días en los que Internet era ciencia ficción y contrastar la información por parte del receptor era una tarea muy difícil. Ahora no se dejan ver como lo hacían antes, pero continúan pasándose la máxima de contrastar la información por la mismísima rabadilla. Bueno, gracias a algún dios siempre prevalece la inteligencia y capacidad crítica de quien recibe la información que escucha, ve o lee. Por la boca dice que muere el pez, y muchos pesqueñines que han jugado a soltar la lengua más de la cuenta acaban muriendo en el anzuelo de sus propias palabras. Esta noche quiero retratarles mi punto de vista, y en especial, y para quienes poco o mucho han seguido y siguen mi trayectoria, que puedan conocer otra versión de lo que algunos han retratado de forma parcial y escorada. Creo que ya lo he comentado en alguna ocasión, pero me gustaría puntualizar algunas cosas referidas a este programa Ángulo 13. Básicamente porque algunos se han dedicado y dedican a pregonar versiones sobre cosas de las que no tienen ni la más mínima idea, ni puta idea. Algunos han comentado incluso más de la cuenta y sin saber motivos por los que Ángulo 13, este programa, deja de emitirse en el año 2014. ¿Sin saber? Si es fácil, me llamas por teléfono, si es que tengo el mismo número hace muchos años, muchísimos años. Vamos, que no soy yo una persona a la que no se le pueda localizar fácilmente, en las redes o por teléfono. Es más, soy de hábitos más bien monótonos. Hasta el camino que cojo cada día se puede parecer. Basta con preguntarme: oye, Juanca, ¿por qué se dejó de emitir el programa Ángulo 3 en 2014? Y aquellos que me lo han preguntado han tenido mi respuesta, que es siempre la misma. Por diferentes motivos. Por diferentes motivos. Por un lado, el desgaste de estos temas, de la forma de hacer o de divulgar estos asuntos, ¿no? De lo monótono y cansino que es a veces hablar de misterios, por lo menos para mí, pero sobre todo por cuestiones relacionadas con los medios de comunicación, con la comunicación en general. Ángulo 13 deja de emitirse en 2014 por diferentes motivos, principalmente por el malestar que yo tenía con la directiva de la emisora. Bueno, emisora de la que yo era director. Hablo de la propiedad de la emisora. Yo era director de Onda 7 Radio Aguere,
y además director y presentador del programa Ángulo 13, emitiéndolo en la noche de los viernes, como ahora. Bueno, pues ese malestar que yo tengo con la propiedad de la emisora, por un incumplimiento de lo que habíamos pactado, provoca mi salida del programa Ángulo 13, no, mal dicho, mi salida de la emisora en la que se emitía Ángulo 13. Porque Ángulo 13 nunca ha parado. Cuando no ha hecho radio, Ángulo 13 ha estado en formato escrito a través de la prensa. Ha estado y sigue estando. Luego salen las versiones de algunos sobre el tema. Sale el marquesito del bigote clasista este que está por Murcia, o el nene de la 11, el valenciano también sale, que si lo echaron, que si en los medios no lo quieren. Papas fritas, que son ustedes unos papas fritas, ignorantes. Si no fueran tan ególatras, si no se miraran la roña que tienen en el mismísimo ombligo y descolgarse un teléfono, tuvieran las pelotas de llamarme para preguntar, yo les daría mi versión, que lo lamento, pero es la única, porque siempre he sido transparente. Lo estoy siendo ahora mismo. Esos son los motivos por los que yo dejo de emitir el programa Ángulo 13 en 2014. Porque no estoy de acuerdo con pagar por hacer radio. Porque yo por hacer radio cobro. Que parece que a la gente le molesta que por hacer algo relacionado con el misterio haya que cobrar. ¿No te jode? Yo por trabajar cobro. Supongo que como la mayoría. Y el que no cobre por trabajar, ese es su problema. Yo no formo parte de una ONG. Yo trabajo. Y quiero cobrar por mi trabajo. O por lo menos no pagar por trabajar. Faltaría más. Ese es el motivo por el que Ángulo 13 deja de emitirse en 2014. Pero es que además, si quieres sigo. Es que salta el palurdo que se dedica a llamarme Platanito por ser canario. Fíjate tú el ataque, no te jode. El que me llama Platanito por las redes. Es que me río porque me da pena, ¿no? Me da pena, bueno, en fin. Bonito insulto, por cierto. Madurito mejor. Bueno, pues el que me llama Platanito dice que si me echaron de Onda Cero. Fíjate tú, ¿de dónde tiran? Mira, guapito de cara, por ser generoso en el calificativo. Mira, mi contrato con Onda Cero, que no es exclusivo con Onda Cero, mi contrato con Onda Cero, o para ser concretos con Canavisa, que en aquel momento era Onda Cero Tape de radio y Diario de Avisos, el periódico, mi contrato tenía una validez de 1 año. Y voy a decirlo, no fui contratado por ese grupo. Bueno, fui contratado, pero me obligaban a hacerme autónomo para ser contratado. Qué divertido. Bueno, pues así fue. Y estoy eternamente agradecido al gerente que en aquella ocasión llevaba esta empresa, pero eternamente agradecido, y al director del periódico, que también lo era de la radio en aquel momento, por la oportunidad. Y en ese contrato ponía que Ángulo 13 se emitía en radio, de Radio Onda Cero, en periódico, en el Diario de Avisos y en una hipotética y futura emisión televisiva. Y se me cuenta que tengo que buscar publicidad para perpetuar o mantener el programa en antena y esa aportación a la empresa. Y yo decido que yo no busco publicidad porque yo no soy comercial. Yo soy locutor, productor de radio también, articulista y escritor. Pero no soy comercial, no soy vendedor, ni siquiera de mi producto. Para eso hay un departamento comercial. Y decido que yo no vendo publicidad para Ángulo 13, y ellos deciden que si no vendo publicidad para Ángulo 13, pues no continúa. Y esa fue la historia en Onda Cero. Lo digo para responderte a ti, obsesivo del platanito, que eres un obsesivo. A ti y a todos los que tienen dudas sobre ese asunto. No vendo publicidad porque es una forma de pagar por hacer radio. Y yo no pago por hacer radio, a mí se me paga por hacer radio. A cualquier persona que hace un trabajo se le paga por su trabajo.
Si por hacer mi trabajo encima debo buscar publicidad para mantenerlo, caray, pues te lo estoy regalando. Estoy prostituyendo mi trabajo y no me da la gana. Y no me da la gana. Y ese es el motivo. No hay más. Decido no hacer radio porque no quiero pagar dinero por hacer radio. Es que cuando salgo de la empresa, de Radio Onda Cero, presento el proyecto Ángulo 13 en radioeldía.radio. En aquel momento. Y se me dice que sí. Y se me dice, oye, no hay problema, tú pagas 800 euros y al 50% de la publicidad que contrate. Es decir, por hacer Ángulo 13 tengo que pagar 800 euros y luego buscar publicidad para el programa. Y que si consigo 2.000, 1.000 son para mí. O sea, tengo que hacerme con 3.000 euros para ganar 1.000. ¿No te jode? Pues esto está extendido. Esto no es único, exclusivo de un medio. Esto está extendido. Y esto es lo que provoca que yo no haga radio o no haga el programa Ángulo 13, porque radio he hecho, no la he parado, desde el año 2014, y lo recupere ahora en este estudio, en mi propia casa, disfrutando de mi entorno, de mis libros, de mi jarrita con agua fresca. Aprovecho para beber. En fin. Ahora disfruto haciendo radio, porque yo no mantengo a ningún mafioso de la radio. Igual te sirve como respuesta, pero igual no. Ya da igual, de verdad. No me voy a esforzar por explicarlo más. Primera y última. O bueno, no sé, no es la primera, pero sí la última. Esos son los motivos por los que dejo de emitir Ángulo 13 en la radio en el año 2014. No porque el programa no lo quiera nadie. Te aseguro que lo siguen queriendo. La prueba está en que este programa, aunque lo hago desde mi casa, hay emisoras que están emitiéndolo en este momento, a las que les estoy eternamente agradecido. Y no cobro, porque lo hago desde mi casa y me apetece. Y regalo el programa a las emisoras que lo solicitan y cumplen determinadas condiciones que pongo. También hay que decirlo, porque el programa es una producción propia. En fin, explicado queda. Seguimos en Ángulo 13, en una noche en la que estoy dispuesto a contar mi versión y mi visión personal de una realidad que muchos no ven. Algunos no quieren ver y que en otros casos intentan que no se vea. Y como el programa de esta noche gira en torno a los suburbios del periodismo y divulgación del misterio, me apetece seguir pisando el lodo, embarrándome las botas para que propios y extraños conozcan las diferentes aristas. Por lo menos mi versión. Sé perfectamente quiénes están a un lado y quiénes están a otro. Conozco perfectamente los andares de cada perrita, las mañas de cada protagonista. Deja que te cuente algo que llevo tiempo con ganas de contarte. En Canarias, y durante años, se hacen 3 programas de radio dedicados a estos temas. El programa Clave 7, Crónicas de San Borondón y nuestro Ángulo 13. Y no quiero ser injusto, y sé que se hacen algunos otros programas en diferentes municipios muy dignos y llenos de trabajo, pero me refiero a los que por calado social son más conocidos, estos 3 que te he mencionado. Desde Ángulo 13 y en la persona de su director, que soy yo, siempre he tenido el brazo dispuesto para extenderlo y colaborar en favor de la concordia entre estos programas. Nadie puede decir lo contrario. Y lo he hecho porque he entendido que es la única manera que existe para dar fuerza a la divulgación
empeñada en influir negativamente en esa relación que siempre ha sido correcta, que siempre ha sido incluso buena con Clave 7. Bueno, pues en aquel viaje hablamos largo y tendido Nandi Álvarez y quien les saluda y les habla ahora. Y hablamos de tiempos pasados, presentes y de mucho futuro. Y nos dimos cuenta que todo
propio director y de muchos oyentes que así nos lo hacían saber, tuvo, vamos a decirlo así, cierta aceptación, modestia incluida. Y de repente empiezan a caerse las máscaras. Voy a dejar al margen los ingredientes personales, los ataques a la intimidad de las personas que sufrí primero por parte de uno de sus colaboradores y después por la totalidad de su equipo. Pero me apetece, estoy a gusto, me apetece contarte un episodio que por cierto fue captado por las cámaras y que se produce durante la Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife del año 2017. Estaba firmando libros en la caseta de la librería El Candil, en el Parque García Sanabria, Santa Cruz de Tenerife. Horario de tarde. Allí estaba yo, con mi mesita, los libros, firmando, a algunos lectores alrededor, preguntando, y de repente al levantar la cabeza me veo en el banco de piedra que hay frente a esta caseta a todo el equipo de ese programa con mirada retadora, riéndose, burlándose, sacándome fotos, intentando intimidarme. No sé muy bien con qué intención, pero sí hay que decirlo, la práctica o es propia de niños o es propia de mafiosos, extorsionando emociones, que por cierto no lo lograron, porque a mí estas historias me las refanfinflan, las guardo en mi cabecita y no las olvido, pero me las refanfinflan. Adultos con la cocinilla ahumada, con barbita ya, con pelitos en el sobaco, que se dediquen a irse de paseo al parque para joderle la marrana a Juanca Romero. Pues es lo que hay. Es lo que hay. Calificable de acoso. Y cada uno se califica por sí mismo. Este pequeño episodio que te comento, que se produce en el año 2017 durante la Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife, lo protagonizan todos los integrantes del equipo del programa en aquel momento. Sin excepciones. Ridículo, totalmente ridículo, infantiloide, yo no sé cómo calificarlo. Me da entre asco y vergüenza esa situación. Vergüenza ajena totalmente. ¿Qué fueron? ¿A desestabilizarme? ¿En qué? Y ahora, para firmarle un libro a un lector mío, no hay nada que me desestabilice. Por muchas fotos y tonterías que hagan, regañizas, burlas, jejeje, jajaja. Vete por ahí, muchacho. A ese juego sí que no te entré, ni te entro. Vete por ahí. Adultos jugando a qué. Pues eso, multiplícalo por 1000 lo que ocurre en las redes, en los suburbios, en las alcantarillas donde se mueven bien, donde saben manejarse, donde el pestilente olor de esa alcantarilla se mezcla con el propio. Ahí es donde les gusta estar. Y a veces florecen en la calle y se sientan en el frío banco de piedra de un parque durante una feria. Pues quería contártelo, pero escúchame, todavía te puedo contar más cosas. Durante 2 años he tenido que escuchar y leer de boca de quienes me lo cuentan, ya que a estos personajes ni les sigo ya en redes ni nada, los tengo a todos olvidados y yo creo que hasta bloqueados. Ni leo ni escucho a favor del buen funcionamiento de mi tránsito de los intestinos, que no lo digo nunca esa palabra bien. Mi tránsito intestinal está perfecto, porque me cuido mucho de leer y escuchar ciertas cosas. He tenido que soportar, digo,
insultos, mentiras, ataques personales, virulentas hordas de fieles a su prosa que ciegamente les imitan en sus métodos. He tenido que escuchar cómo me han llamado tenia, aprovechado, come mierda, bastardo del misterio, me han llamado mentiroso, farsante y un sinfín de improperios que honestamente, y te digo la verdad, no contaminan mi vida diaria, no condimentan mi estabilidad emocional. Vamos, que me importa absolutamente nada. Sé perfectamente quién soy, quienes me conocen, y hablo de oyentes y amigos, saben perfectamente cuál es el mapa de mi trayectoria. A los tragasapos no tengo nada que demostrar. Cuando algunos andaban todavía oliendo el culo al ufólogo de turno, yo ya estaba presentando programas de radio, 6 horitas cada mañana, de lunes a viernes, y dirigiendo un medio de comunicación. Y los amigos me dicen, coño, defiéndete de tanto ataque. ¿Defenderme de qué? ¿De quiénes? Que cada cual se defienda de sus propios comportamientos. Y en la conciencia de cada uno es donde vive la verdad. No hay otra. Y me llaman Tenia. Me llaman Tenia. Cuando hace 13 años interactuaba con los oyentes de Ángulo 13 durante la emisión a través del desaparecido Messenger de Hotmail. Y fui imitado. Cuando en 2005 lancé la camiseta del programa y la sorteaba con los oyentes. Años después fui imitado. Cuando empecé a utilizar redes sociales para comunicarme con los oyentes de mi programa, fui imitado. Cuando comencé a dar los adelantos del programa en las redes sociales a través de cartelería virtual, que no lo hacía casi nadie, fui imitado. Cuando estos adelantos se hicieron presentes y comencé a lanzar los adelantos del programa en formato vídeo, fui imitado. Cuando comencé a hacer actividades interactivas en formas de rutas y similares, fui imitado. Y me llaman Tenia a mí cuando me curraba una actividad solito y repartía beneficios a medias, dinerito a medias, a pesar de que la otra parte no había aparecido. En ese momento yo era una Tenia. Cuando me curraba la organización y las inscripciones en cada actividad organizada para que el otro hiciera entradas triunfales, yo era una Tenia. No soy yo quien se esconde en baños para no hablar con aquellos que ahora trata de amigos. No soy yo quien se descojona de los entrevistados mientras intervienen telefónicamente. Si revisamos el historial, ojo, la caja de Pandora se quedaría pequeñita, muy pequeña. Lo que jode y ha jodido todos estos años es comprobar que hay sombras que, por muy alargadas que sean, no logran tapar las luces de quien va por libre, que no se someten y que cuando tienen que llamar a alguien mentiroso, no se calla por quedar bien, por agradar a todo el mundo, por no molestar al politiquito de turno por ser rojo. Lo que molesta y ha molestado siempre es comprobar cómo hay fronteras más allá de Canarias, que para otros son una quimera. De verdad, me importa más bien poco que descuelguen un teléfono para indicar al director de una revista que no publique más reportajes míos. Me importa poco que contacte con el director de un periódico o con uno de los Doberman de ese periódico para que capen mis publicaciones en ese medio, impidan que yo escriba. Me importa poco que metan palos en las ruedas de mi carro. Pretenden empantanarme frente a las instituciones locales, metiendo vete tú a saber qué tipo de mierda. De verdad, me importa muy poco que se utilice prácticas mafiosas para desprestigiarme. Ojo, que por cierto, del prestigio de unos y de otros se habló muchísimo durante el Magic Internacional 2016, en el que fui como ponente para hablar de enigmas de Canarias, y en el que, sin preguntarlo, debo decirlo, muchos divulgadores de primera línea dejaban clara su opinión del mentado personaje. Alguno va dejando a su paso un pestilente reguero de quemados y sometidos. Jamás he sido un queda bien, y no lo he sido porque no está en mi naturaleza. Eso es un comportamiento propio de pobladores de sacristías y tórridas reuniones clandestinas de coach. Seguiré llamando al pan pan y al vino municipal. Ya pueden captar a todos los que
antes pululaban el ecosistema de Ángulo 13 y que ahora han ingresado en la secta. Mucha suerte de corazón para cada uno de ellos. Sin ningún tipo de rencor, que faltaría más. Disfruten de su viaje. Ángulo 13 nunca se calla y quien le pone voz, tampoco. E insisto que todos tenemos pupitas que se curan, pero que si hurgamos un poquito conseguimos que se abran en canal. Seguro que tengo cientos de cosas malas. Estoy convencido que mi forma de comunicar puede parecer violenta a muchos, o que incluso no guste en absoluto, totalmente respetable. Pero la dignidad es infranqueable. Este programa se llama Ángulo 13, que en su 8ª temporada viene vestida de realidad poco virtual y sí muy transparente. Ángulo 13, que no lo digo, faltaría. Ángulo 13 siempre ha presumido de tener las puertas abiertas para que los oyentes y las colaboraciones puedan participar, pero abiertas de par en par, para la verdad. Y quien no lo comparta puede hacerse un recorrido por otros programas de radio, que en la variedad está el gusto. Menudo programitas de esta noche. ¿Quieres que sigamos recorriendo las particulares alcantarillas de la divulgación del misterio? Bueno, pues dame un minutito, que te cuento algo ocurrido hace años y que tiene como protagonista a un buen amigo mío. Ciencias de frontera. Enigmas. Historia oculta. Leyendas. Misterios. Ángulo 13. Rozando los límites de lo explicable. Yo por lo menos he registrado miles de descargas en tu podcast y es así, seguido por muchísima gente, como no. Clarisencia u osmogénesis, que no sé si lo dijimos en la primera entrega, pero si no lo dije lo aclaro esta noche. También se conoce este fenómeno como osmogénesis, porque el término clarisencia tiene o puede tener una connotación de tipo... Vamos a ver, que creo que tenemos algún problema técnico. Ahora sí, me escuchas, ¿no? Ahora sí, perfectamente. Bien, controlado todo. No, te preguntaba cómo está el tiempo, para variar. Pues, para variar, pues mira, mucho calor, pero curiosamente esta noche bastante viento. Sí, bueno, pues ante todo muchísimas gracias a vosotros, a ti como director del programa y a los oyentes, que son los protagonistas de la radio y que son los que, a fin de cuentas, saben recoger lo que realmente les puede resultar valioso. Nosotros hacemos lo que podemos y, como bien sabes, pues siempre intentando aportar lo mejor. Sexta Dimensión en Radio Nacional de España. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Qué buenos momentos he pasado a través de los micrófonos con mi buen amigo Santiago Vázquez. Y qué injusta está siendo la profesión con él. Él igual no está de acuerdo con lo que yo voy a comentar. De hecho, no tiene ni idea, porque yo no le he dicho nada, que iba a comentar este asunto. Pero me apetece, en un programa como el de esta noche, en el que a calzón quitado, pues quiero hablar de entresijos relacionados o referidos con esta profesión. Y sobre todo, específicamente, con el mundo de lo insólito, la divulgación del misterio. A Santiago Vázquez lo conozco, pues, creo que hace 10 años. Sí, aproximadamente. Y le tengo una estima superlativa. Yo no sé por qué motivo, qué tipo de energía me movió, o quizás lo que yo consideré en aquel momento una injusticia. Pues salto con un comentario, salto con un artículo, algún comentario en radio, cuando a él se le comunica, yo creo que fue si me equivoco, Santiago, me disculpas, creo que fue en 2008, se le comunica que su paso por Radio Nacional de España había concluido.
que no iba a renovar temporada. En aquel momento sentí que aquello era injusto, no porque se quitase un programa de la parrilla, porque eso ocurre siempre. Los periodistas, los divulgadores, los locutores jugamos en ese hilo en el que un programa puede interesar o dejar de interesar según qué criterios o según qué intereses. Y en aquel momento, de forma impulsiva y de la que jamás me arrepentiré, salto a defender lo que yo consideraba que no estaba siendo justo: la expulsión de Santiago Vázquez de aquella parrilla. Y no porque lo quitaran, sino por las formas que utilizó Radio Nacional de España en aquel momento para quitárselo de encima. El programa Sexta Dimensión, que así se llamaba, tenía una horda de seguidores. Y hoy yo discutiría de si son más o menos que en diferentes u otras o presentes etapas de Radio Nacional el número de seguidores. Yo eso no lo voy a discutir. Pero él hacía el programa Sexta Dimensión en una época en la que arrollaba la cadena SER con Milenio 3. Y hacía un programa de parapsicología, de verdad, sin artificios. Parapsicología de la auténtica, de verdad. Y decidieron quitarlo. Y yo en aquel momento salté a defender aquella injusticia de cómo se le había dicho que ya no renovaba. Y podemos discutir si la reacción de Santiago en antena fue la adecuada o no fue la adecuada. Yo mismo he abierto un micrófono para quejarme de ciertas posiciones y actitudes y decisiones del medio de comunicación en el que estaba. Y luego podrás arrepentirte o no. Pero las cosas ocurren como ocurren y por lo que ocurren. Es decir, la marcha atrás solo en los coches. Y te voy a contar algo que nunca he comentado públicamente. De aquel artículo que escribí defendiendo a Santiago Vázquez y a todo su equipo, a ese programa, de aquel artículo tuve consecuencias. O por aquel artículo tuve consecuencias. Porque recibí una comunicación de Radio Nacional de España en la que me invitaban a retractarme de lo que había dicho de la gran casa de la radio, o nos veríamos en los tribunales. Así fue. Quizás les molestó mi comparación con el nodo, la evolución ha sido poca, en fin. Ahí quedó el artículo. Tuve que maquillarlo un poco, porque contra esa maquinaria yo, amigo, no puedo luchar. Maquillar, que no retractar. Que todavía hoy en día, 10 años después, sigo manteniendo que se cometió una injusticia con Santiago Vázquez. Y me atrevo a decir más, una injusticia vinculada directamente con intereses políticos y personales. Estoy convencido de que se tomó la decisión de quitar a Santiago de la parrilla de Radio Nacional de España por intereses mucho más alejados del índice de audiencia de lo que podamos pensar. Y lo condenaron al ostracismo. Lo que pasa es que Santiago, ostras, no. A Santiago no lo calla nadie, porque tiene el programa Más Allá de la Realidad, con un número de oyentes vía podcast que ya lo sueñan, lo desearían tener muchísimos medios de comunicación. Santiago no necesita... Hombre, vamos a ver, a todos nos gusta estar en un gran medio de comunicación, no nos vamos a engañar, Santiago. Pero tú no necesitas más que un micrófono, y ya lo tienes en casa para llegar a tu gente, a tus oyentes. Aquel fue un episodio feo. Fue un episodio que a mí me quedó grabado como a fuego en mi cabeza, como si lo hubiera vivido y padecido yo mismo. No sé por qué tipo de energía me movió y me mueve actualmente a seguir teniendo ese resquemor por aquello que te ocurrió a ti, pero que en realidad nos ocurrió a todos los que te seguíamos en aquel programa y te seguimos escuchando.
aquel correo que me envió Radio Nacional de España hizo cambiar mi forma de percibir determinados medios de comunicación, de cómo funcionan realmente determinados medios de comunicación. Y yo he dirigido ya unos cuantos medios de comunicación. Y en algunos las prácticas a otro nivel, a otra escala inferior, son muy parecidas. Qué triste, pero ocurre. De todas formas, larga vida, más allá de la realidad, pero sobre todo larga vida a nuestra amistad, Santiago. Un fuerte abrazo, como siempre te envío, para toda la familia. Como con una piel muy blanquecina, incluso brillante, que parecía perdido, ha sido una edad de unos 7 u 8 años y que portaba un camioncito de... Escudriñando una serie de investigadores en esos códices, pues han encontrado que también había un retrato de él, pero de su época joven, y que coincide los rasgos fundamentales con el famoso boceto que conocemos todos, ¿no?, del Leonardo da Vinci viejo. Que ofrece pruebas, que ofrece fotografías, el negativo de la fotografía, que ofrece una historia que está muy bien estructurada. Ángulo 13. Yo tengo una reproducción en mi casa, Juanca, ahora que no nos escucha nadie. ¿En serio? Sí, a tamaño real. Pero estamos hablando en serio, ¿o es una sábana que no te da la gana de lavarla? No. Estamos hablando en serio, en serio, ¿eh? Caray, eso tengo que ir a verlo. Cuando Recordar la trayectoria de José Manuel García Bautista, del que presumo soy su amigo, para lo que él necesite. Y esta persona que me llama para mierdarlo
me habla de fraude, de engaños, de tongos, me manda unos correos electrónicos, unos pedazos de tochos que no hay quien los lea, unos párrafos. Y en algunas ocasiones al principio le decía a esta persona: oye, si tú tienes alguna rencilla, algún problema con él, del que fuiste amigo y compañero, arréglalas con él. Por favor, a mí no me lo cuente. Porque los dos son amigos, pero es que José Manuel García Bautista está por encima del grado de amigo. A mí no me cuentes tus milongas. Personaje empeñado en enmierdar la trayectoria de José Manuel García Bautista, con sus aciertos y sus errores, como los tengo yo, como los tenemos todos. T-O-D-O-S, todos. Y sé de buena fe que esta persona ha tocado a muchos divulgadores para enmierdar a José Manuel García Bautista. Y no lo has logrado. ¿Y sabes por qué no lo has logrado? Porque somos muchos los que sabemos de la profesionalidad de José Manuel García Bautista. Yo siempre que tenga un programa de radio o una página donde escribir, tendré las puertas abiertas para José Manuel García Bautista, como tengo la puerta de mi casa abierta para él. Para él sí. Para personas como él, sí. Yo no sé cuántos libros ha escrito José Manuel, pero... bueno, iba a ser un chiste malo, pero vamos, lo tuyo es producir como chorizos. Vamos, sacas libros como quien saca chorizos. A tutiplén, por ristra. Pues, de verdad, bromas aparte, en mi deseo está que sean muchos más y que sigas haciendo divulgación de la buena, de la que nos gustas y de la cercana, de esa que se entiende sin demasiado enredo. Ángulo 13, presentado y dirigido por Juanca Romero. Mi querido hermano de espíritu, Juanca Romero, encantado de estar con vosotros. Buenísimas noches desde la península, concretamente desde Málaga, y para mí es un placer estar en vuestro último programa ya de la temporada. Y bueno, pues aquí estoy a tu disposición y comienzo dándole un fuerte abrazo a toda la audiencia y que estoy encantado de volver a estar en tu espacio Ángulo 13. Claro que sí, Juanca, para mí, repito, es un auténtico placer. Rememoro en muchas ocasiones aquellos momentos de radio, de magia, de misterio, de comunicación, con muchos amigos presentes allí, ¿no? Pues el programa fue en directo con un montón de amigos, disfrutamos muchísimo aquella jornada de radio y dispuesto siempre pues a repetirla, ¿no? Cuando tú quieras y se da la oportunidad de visitar nuevamente Tenerife, que ya lo he hecho mucho de menos, hace algún tiempo que no voy para allí por las Islas Afortunadas. Ya es hora de dejarme caer por allí, sí, de visitar a los viejos amigos y darte un fuerte abrazo. Ya estamos casi llegando a la recta final de Ángulo 13. Acabamos de escuchar a mi hermano de espíritu, a Luis Mariano Fernández. Yo creo que a él no se lo he dicho, se lo voy a decir esta noche porque sé que además escucha este programa. Hace mucho tiempo ya que siento una pena interior por él. Y sé que es un hombre feliz, aventurero, arriesgado, libre pensador y capaz de hacer lo que se propone. Pero me da pena que Luis Mariano Fernández esté en tierras americanas y no esté en España. Y me da pena que un programa señero como Mis Enigmas Favoritos y otras cosas que ha hecho él en medios de comunicación no hayan tenido una continuidad por la desidia de los directivos de los medios. Esto no me lo ha dicho él, yo con él no he hablado nunca de esto. Pero no hay que ser tonto. Hay que estar dentro del mundillo para darse cuenta de que Luis Mariano, el producto que supone Luis Mariano, porque no es Mis Enigmas Favoritos, hay que decirlo. El sello es Luis Mariano Fernández y su forma de comunicar. Que ese sello no haya sido mimado, cuidado, atendido aquí en el Estado español. Me apena tener que comunicarme con él a través de un WhatsApp o a través de un correo electrónico o una videoconferencia porque está en tierras americanas. Afortunados allí por tenerle. Y me apena porque algunos de los entresijos de cosas que han ocurrido a lo largo de los años sí que los conozco. E insisto, no por él,
sino porque en este mundillo todo se sabe. De cómo puede ser una persona traicionada en un trabajo común entre dos divulgadores y que se le ningunee, se le reste protagonismo a la parte que le corresponde. De cómo, insisto, una forma de hacer divulgación totalmente especial, mágica y diferente es desprestigiada por 4 envidiosos. Es curioso como, fíjate tú, es que estoy pensándolo yo ahora, es curioso como determinados grandes investigadores que hay nunca son invitados a depende de qué tipo de programas. No sé si es porque les pueden hacer sombras o porque son críticos, pero es curioso como determinados investigadores o divulgadores de lo insólito no son invitados a depende de qué tipo de programas. Luis Mariano siempre ha sido claro y crítico. Y ojo, Luis Mariano, entiéndelo. Y creo que en algunas cosas muy crédulo. Pero eso es una percepción personal y sabes que te la digo desde el cariño. Yo también soy muy crédulo en otras, ojo. Quizás demasiado. Yo quiero mandarte un abrazo lleno de energía desde estas islas Canarias que sé que quieres y que amas y que conoces, para que viaje a través del Atlántico allí hasta donde tú estás. Y espero que vuelvas a España y que esa magia del periodismo que haces pueda volver a llegar a todos nosotros. Que hay generaciones que necesitan conocer tu forma de hacer periodismo. Ahora saldrán los que dicen, ¿qué peloteo gratuito es este? Bueno, pues vete por ahí. A mí qué me importa lo que opines. Luis Mariano y yo somos hermanos de espíritu. Y así lo sentimos. Y esa energía que fluye, especialmente, él sabe canalizarla para hacer radio, comunicar. Y de eso hablo, no hablo de otra cosa. Ojalá existiesen más Luis Mariano Fernández en la divulgación de lo insólito de este país. Te lo aseguro, ojalá. Pero no solo más divulgadores como él, sino más personas como él. Permíteme, Luis Mariano, y no te pedí permiso, voy a coger una de tus reflexiones finales de tus programas y la voy a soltar en este ángulo 13, para cerrar este programa, casi cerrar este programa. Me apetece escuchar, porque las he reescuchado todas, no sé cuántas veces, me apetece escuchar una de tus reflexiones. Deja que te confiese algo. Estuve a punto de ponerte cantando a Nino Bravo. Pero no me voy a portar mal ni voy a ser tan malévolo o maléfico. Prefiero, no por nada, que esta noche escuchemos una de tus reflexiones. Tal y como dijo una vez mi admirado periodista Jesús Quintero, parafraseándole, porque no se puede decir más alto, mejor y más claro, desde hace muchos años en esta televisión que hago aprendí a hablar. Hago preguntas que solo algunos me contestan, preguntas inocentes a las que me responden con complicadas teorías que no me aclaran nada. Quiero saber por qué pasa lo que pasa, por qué somos como somos, por qué las cosas son así y no de otra manera, por qué siempre estamos tratando de engañar, por qué después de tantos siglos todavía no hemos aprendido a comprendernos, por qué hacemos daño a los otros, por qué no hemos aprendido a amarnos, por qué hay guerras, ¿por qué hay personas que matan a otras personas? ¿Por qué existen hombres que violan, maltratan y matan a mujeres? ¿Por qué hay pobres? ¿Quién maneja los hilos de esta humanidad? ¿Por qué no podemos ser felices? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Confieso que a veces no entiendo nada, no me entero de nada. Miro al mundo como si fuera un extraterrestre y no comprendo a qué viene tanto escándalo, tanta injusticia, tanto ruido, tanta ambición, tanto movimiento y tanta prisa para no ir a ninguna parte. El día es un escándalo, la noche un secreto. De día se ve lo que hay, de noche lo que se sueña. De día se ven los palacios, la pompa, el lujo, la soberbia y la vanidad de los hombres. La noche borra la grandeza y descubre la humildad, la miseria y la verdad. De día, he aquí el hombre,
De noche, he aquí el alma. El día es para el cerebro y los sentidos, la noche para el corazón y los talentos. Yo lo tengo claro, me quedo con la noche. Mi noche. Buenas noches y buen camino a todos. Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de frontera. Con Juanca Romero.